Buen día con aquellas personas que se encuentren viendo este vídeo. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo número 21, donde hablaremos acerca de órganos endocrinos. No olviden suscribirse, activar la campana para que les lleguen las notificaciones de los siguientes vídeos, dejar su like en caso que les haya agradado la ponencia y también les agradecería un montón si es que pueden compartir tanto mis vídeos como el canal en general con aquellas personas que tal vez saben que van a ingresar a la Facultad de Medicina o que se encuentran en los primeros semestres donde ven todos estos temas de las ciencias básicas. ¿Ok? Yo creo que tanto los vídeos como las diapositivas, que por cierto yo las cuelgo en una carpeta Drive donde el link lo pueden encontrar en la descripción, les van a ser útiles ya sea para tal vez alguna ponencia o para estudiar para algún examen. Mi nombre es Fuentes Juárez Christopher Luis, estudiante del 10º ciclo de Medicina Humana en la Universidad César Vallejo. Y bueno, sin nada más que añadir a la presentación, iniciemos con el tema. Como primer punto hablaremos sobre fundamentos del sistema endocrino. El sistema endocrino, su fin va a ser producir hormonas. Bien, lo que hacen estas hormonas es regular las actividades de diversas células, tejidos y órganos del cuerpo. Por lo tanto, van a ser esenciales para la homeostasis y la coordinación del crecimiento y desarrollo corporal, ¿no? No olviden esta palabra, regulan las actividades. Eso es lo que hace las hormonas, se encargan de regular. Bien, ahora, el sistema endocrino obviamente va a tener o va a estar compuesto de glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas son aglomeraciones de células epiteloides, que no es lo mismo que células epiteliales. Estas células epiteloides van a estar intercaladas dentro del tejido conjuntivo. Además, como es endo y no exo, estas no poseen conductos excretores, sino que su secreción se descarga en la matriz extracelular del tejido conjuntivo, donde están bien vascularizadas. Entonces, las células de las glándulas endocrinas lo que hacen es liberar las hormonas que van a tener tres tipos de controles, se les conoce. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la hormona no siempre se libera en la sangre. En caso de que se libere en la sangre, como lo podemos ver en esta imagen, aquí está la célula, liberando hormonas a un capilar sanguíneo, a este se le conoce como control endocrino, pero no es el único método de liberación de hormonas. También pueden actuar sobre células contiguas o células vecinas, ¿no? A esto se le conoce como control paracrino. Aquí podemos ver dos células que se encuentran juntas, que son vecinas, y las hormonas que libera actúan sobre estas células dianas cercanas. Este es control paracrino. Incluso algunas células expresan receptores para las hormonas que ellas mismas secretan, ¿no? Aquí vemos, la célula libera hormonas y tiene receptores para las mismas hormonas que ella misma secreta. A este se le conoce como control autocrino. Bien, entonces control endocrino, paracrino y autocrino. Ahora bien, las hormonas van a clasificarse principalmente en péptidos. Este va a ser el grupo de hormonas más abundante. Los péptidos son sintetizados y secretados ya sea por el hipotálamo, la hipófisis, la glándula tiroides, la glándula paratiroides, páncreas y células enteroendocrinas en general. Y estas no requieren de proteínas especiales de transporte, debido a que los mismos péptidos ya tienen sus moléculas de transporte. Otro grupo de hormonas son los esteroides, que son sintetizados y secretados por ovarios, testículos y por la corteza suprarrenal, y estas sí necesitan de proteínas de transporte. Y también están los aminoácidos y análogos del ácido araquidónico que son sintetizados y secretados por neuronas y médula suprarrenal. Y estas de igual forma necesitan proteínas de transporte. Bien, entonces tres tipos de hormonas: péptidos, esteroides, aminoácidos y análogos del ácido araquidónico. Ahora, ¿cuáles van a ser las glándulas endocrinas que vamos a ver el día de hoy? Va a ser tanto el hipotálamo, la hipófisis, la glándula pineal, la glándula tiroide y las glándulas paratiroides con las glándulas suprarrenales. Tanto la placenta, los ovarios y los testículos lo veremos en el capítulo de
sistema reproductor, pero también son considerados órganos endocrinos o glándulas endocrinas. Bien. Ahora, para que la hormona pueda actuar dentro de una célula, ya sea dependiendo o independientemente del tipo de control, este va a requerir unirse a un receptor hormonal específico, donde a grandes rasgos podemos subdividirlo en dos tipos. Primero están los receptores en la superficie celular, como es en esta imagen, donde generan la activación de las proteínas G que genera rápidamente segundos mensajeros. Aquí podemos ver este de color morado, esquematiza una hormona que se une al receptor en la superficie celular. Este activa la proteína G que genera la activación de una enzima para producir un segundo mensajero. Ahora, existen diversos tipos de segundos mensajeros. Los dos más frecuentes que pueden llegar a leer es el adenosín monofosfato cíclico y también el 1,2 diaglicerol, pero también existen otros tipos. ¿Cuál va a ser la función de los segundos mensajeros? Amplificar la señal, como que potencian la señal que produce la hormona. Este método lo van a usar, por ejemplo, catecolaminas, lo utiliza la insulina, la oxitocina, gonadoliberina, angiotensina 2, adrenalina, entre otros. Y el segundo tipo de receptores son los intracelulares. Estos receptores intracelulares lo usan las hormonas esteroideas y tiroideas, así como la vitamina A y D, ya que todas estas pueden penetrar con facilidad la membrana plasmática y nuclear, por eso se llaman receptores intracelulares. Ahora, aquí podemos mencionar dos tipos, o lo podemos subdividir en dos tipos de señalización. Primero está la señalización de esteroides iniciada en el núcleo, ¿no? Donde la unión de la hormona al receptor, como lo podemos ver en esta parte donde estoy señalando, va a activar la actividad de la ARN polimerasa ya a nivel del núcleo, incrementando la transcripción del ARN mensajero, que aquí lo vemos, causando la producción de nuevas proteínas directamente, ¿no? Proteínas nuevas, sin la colaboración de un segundo mensajero. Ojo aquí, ¿no? Si no hay colaboración de un segundo mensajero, quiere decir que la señal aquí no se amplifica. Bien. El otro tipo de señalización es la esteroidea iniciada en la membrana, donde vamos a encontrar receptores de hormonas esteroideas localizadas en la membrana dentro de caviolas, que son como un tipo de depresión de la membrana plasmática de la célula, ¿no? Aquí encontramos una caviola, aquí está el receptor de membrana esteroideo, ¿no? Que recibe a la hormona y lo que sucede es que este también activa la cascada de señalización de la proteína G, como lo acabo de mencionar en los receptores de la superficie celular. ¿Esto qué va a hacer? Que este tipo de señalización sí produzca un segundo mensajero, ¿no? Generando un incremento en la concentración de calcio intracelular. Ahora, ojo aquí, la señalización esteroidea iniciada en la membrana, como produce un segundo mensajero, amplifica su señal, ¿no? Lo potencia la señal que produce la hormona. ¿Y esto qué va a hacer? Que si se realiza este tipo de señalización, la respuesta va a ser muy rápida, ya sea en segundos o incluso minutos. Por otro lado, si la señalización de esteroides es iniciada en el núcleo, es decir, sin segundo mensajero, este puede llegar a ser bastante lento, la respuesta de horas o hasta días incluso. Entonces, he aquí la gran importancia de los segundos mensajeros para amplificar la señal y generar una respuesta mucho más rápida. Bien. Ahora, la producción hormonal va a ser regulada principalmente por mecanismos de retroalimentación. Aquí podemos subdividirlo en dos. Está la retroalimentación negativa, que va a ser muchísimo más frecuente, donde la respuesta inhibe al estímulo original. Y también está la retroalimentación positiva, donde la respuesta refuerza al estímulo original, ¿no? Más adelante vamos a mencionar ejemplos de retroalimentación, más que todo negativa, para que se pueda comprender. Bien.
Ahora sí, una vez ya teniendo claros los fundamentos, vamos a hablar de todas estas glándulas endocrinas que existen y vamos a iniciar primero por la hipófisis. Otras personas también le llaman glándula pituitaria. Personalmente se me hace más cómodo decir hipófisis, pero bueno. Ahora, la hipófisis junto con el hipotálamo, bien, que es otra glándula endocrina, van a ser considerados los órganos maestros del sistema endocrino. Bien, ¿por qué? Porque están implicados en el control endocrino y neuroendocrino de otras glándulas endocrinas. Entonces, se podría decir que son los reguladores de los reguladores, ¿no? Ya que en los fundamentos mencioné que las hormonas regulan las actividades. Por eso se le conocen como órganos maestros, ¿bien? Controlan a otras glándulas endocrinas. Ahora bien, la hipófisis va a pesar 0.5 gramos en los hombres y 1.5 gramos en mujeres multíparas. Bien, este se encuentra ubicado centralmente en la base del cerebro, ocupando una depresión del hueso esfenoides que se le conoce como silla turca. Bien, este es más datos de anatomía, pero siempre es importante tenerlos claros, tenerlos en cuenta. Ahora, la hipófisis va a estar conectado con el hipotálamo, ¿no? Aquí podemos ver esta imagen. Todo lo que estoy señalando es la hipófisis. Todo esto se le llama hipófisis y va a estar conectado con el hipotálamo que se encuentra encima mediante el infundíbulo, ¿no? Este es el infundíbulo. Y también mediante una red vascular. Ahora bien, la hipófisis nosotros podemos dividirlo en dos componentes funcionales. Está el lóbulo anterior, que también se le llama adenohipófisis, ¿no? Adeno viene de tejido epitelial, ¿no? Por lo tanto, la adenohipófisis es tejido epitelial, ¿bien? Este es el lóbulo anterior, el que estoy señalándoles, todo esto es el lóbulo anterior, también llamado adenohipófisis. Este va a estar compuesto por la porción distal, que es la más importante a nivel funcional. También está la porción intermedia y también la porción tuberal, ¿no? Esto es parte de la adenohipófisis. Y también está el lóbulo posterior o también llamado neurohipófisis. Es decir, que aquí no encontramos tejido epitelial, sino encontramos tejido nervioso, bien, neurohipófisis. Y este va a estar compuesto por la porción nerviosa, que es todo este segmento, y por el infundíbulo que ya les mencioné, que lo que hace es conectar a la hipófisis con el hipotálamo. Bien. Otra cosa también importante que debemos saber y comprender es la irrigación sanguínea, bien, de la hipófisis, que va a estar dada por dos grupos de vasos. Primero son las arterias hipofisiarias superiores, que aquí las vemos, que lo que hacen es irrigar a la porción tuberal de la adenohipófisis, a la eminencia media y también al tallo infundibular. Y el otro grupo son las arterias hipofisiarias inferiores, que lo que hacen es irrigar sobre todo a la porción nerviosa. Entonces, si se dan cuenta, aquí nomás en la imagen, van a fijarse que la porción distal de la adenohipófisis tiene prácticamente o solamente drenaje venoso, no tiene irrigación arterial. Y esto tiene un motivo muy importante a nivel de fisiología, ¿no? Y es que va a ser por el sistema porta hipotálamo hipofisiario. ¿Qué sucede? Las arterias, tanto hipofisiarias superiores como inferiores, van a dar origen a capilares fenestrados que drenan en las venas porta hipofisiarias. Aquí podemos ver, estas son las venas porta hipofisiarias. Estas de aquí lo que hacen es originar una segunda red de capilares sinusoidales fenestrados que lo que hacen es transportar secreciones neuroendocrinas hipotalámicas a la hipófisis. En otras palabras, se necesita irrigación arterial a nivel del hipotálamo y un drenaje venoso a nivel de la adenohipófisis con el fin de que la sangre que va a irrigar al hipotálamo pueda conducir las hormonas que secreta el hipotálamo, ¿no? Y es que en las otras diapositivas que también hablaremos van a darse cuenta
que la hipófisis o la adenohipófisis está controlada por múltiples hormonas que genera el hipotálamo. Por eso es que necesita drenaje venoso para que reciba las hormonas que ha secretado el hipotálamo, ¿no? Esa es la gran importancia por la cual la adenohipófisis tiene drenaje venoso y no tiene irrigación arterial. Ahora bien, vamos a iniciar a hablar sobre el lóbulo anterior de la hipófisis, que ya sabemos que es la adenohipófisis. Ya les dije que se compone de la porción distal, de la porción intermedia y de la porción tuberal. Pero el más importante es la porción distal. Aquí vamos a encontrar células dispuestas en cordones y nidos con capilares entremezclados y vamos a encontrar múltiples tipos de células que van a tener como función generar un tipo de hormona que va a generar una regulación de otro órgano endocrino o va a tener una función de homeostasis a nivel del cuerpo. Vamos a iniciar con el primer tipo de célula que son las somatotropas. Bien, las células somatotropas constituyen el 50% de toda la adenohipófisis, entonces son como que las más abundantes, las células más abundantes. Lo que hacen es secretar somatotropina que produce la hormona del crecimiento, ¿no? Aquí lo podemos ver en la tabla, hormona del crecimiento. ¿Qué es lo que hace esta hormona? Estimula al hígado para que se secrete factor de crecimiento insulínico 1. Este factor de crecimiento insulínico 1 estimula las células progenitoras en placas de crecimiento y músculo esquelético para así provocar el crecimiento corporal. Entonces, las células somatotropas son importantes para estimular al hígado y otros órganos y a la hormona del crecimiento a que genere el crecimiento corporal, ¿no? Su mismo nombre lo dice. Ahora, estas células somatotropas, para que puedan secretar esta somatotropina, tienen que estar regulados y esto va a ser por otras 3 hormonas. 2 van a ser de origen hipotalámico. Está la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, el cual estimula, y la somatostatina, la cual inhibe. Y otra hormona que también aporta la regulación es la grelina. Esto por parte de las somatotropas. Otro tipo de células, las lactotropas, estas constituyen solamente el 20% y producen prolactina. Bien, la prolactina, que aquí podemos ver, su función va a ser el desarrollo de las glándulas mamarias e iniciar la formación de leche. Bien, desarrollo de glándulas mamarias y formación de leche. Las lactotropas van a estar bajo control de la dopamina, que es una catecolamina producida en el hipotálamo, por la hormona liberadora de tirotropina y por el péptido inhibido vasoactivo. Otro tipo de células son las corticotropas, las cuales constituyen del 15 al 20%, y estas lo que hacen es producir proopiomelanocortina. Bien, esta proopiomelanocortina va a ser escindida por enzimas proteolíticas en múltiples fragmentos, donde uno de estos es la corticotropina. Bien, esta es la hormona funcional, la corticotropina, que lo que hace es estimular la secreción de glucocorticoides y gonadocorticoides a nivel de la corteza suprarrenal, que también lo hablaremos más adelante. Estas corticotropas van a estar reguladas nuevamente por el hipotálamo, por la hormona liberadora de corticotropina. Entonces, se va entendiendo lo que les decía en la anterior diapositiva en la irrigación sanguínea, que la hipófisis o la adenohipófisis necesita de hormonas hipotalámicas para poder regular sus secreciones. Por eso es que tiene drenaje venoso, porque este drenaje proviene de sangre que ya transcurrió o ya discurrió a nivel del hipotálamo y por lo tanto contiene estas hormonas, ¿no? Entonces ya se entiende la idea. Otro tipo de células son las gonadotropas, las cuales constituyen el 10% y sintetizan tanto la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, que serán 2 hormonas que hablaremos en los siguientes capítulos en el aparato reproductor tanto masculino como femenino. Bien. Estas células gonadotropas van a estar reguladas por la hormona liberadora de gonadotropina, igualmente producida en el hipotálamo.
Y por último están las células tirotropas, las cuales constituyen solamente el 5% y estas producen tirotropina. Bien, ¿qué es lo que hace la tirotropina? Lo que hace es estimular el crecimiento de células epiteliales tiroideas, induciendo la producción y liberación de tiroglobulina y hormonas tiroideas, ¿no? Entonces la tirotropina regula la glándula tiroides. Ahora, las tirotropas también se encuentran reguladas por el hipotálamo, gracias a la hormona liberadora de tirotropina. Y también la somatostatina tiene un efecto inhibidor a nivel de las células tirotropas. Estas son las células funcionales a nivel hormonal de la hipófisis, pero también encontramos otro tipo de células que son las folículo estrelladas. Estas lo que hacen es rodear a los demás tipos de células, ¿no? Todos los que ya mencionamos, y están interconectadas por uniones comunicantes que contienen conexina 43, el cual tiene la función de coordinar y regular la liberación de hormonas, ¿no? De todas estas hormonas. Entonces, también importantes estas células folículo estrelladas por la conexina 43. Bueno, ya pasamos la porción distal, ¿no? Dentro de la adenohipófisis también encontramos la porción intermedia, que encontramos células parenquimatosas que rodean a los folículos que están llenos de coloide, pero aún no se ha dilucidado, no se sabe realmente cuál es la función de esta porción intermedia. Y también está la porción tuberal, que es una región muy vascularizada que va a contener las venas del sistema hipotálamo hipofisiario, que ya lo mencionamos anteriormente. Esto por parte de la adenohipófisis. Por parte del lóbulo posterior de la hipófisis, que es neurohipófisis, como les mencioné, de la palabra neuro, tiene que ser que tiene tejido nervioso. ¿Con esto a qué me refiero? Que en realidad este lóbulo posterior no es considerado una glándula endocrina, ¿no? Sino más bien va a ser un sitio de almacenamiento para las neurosecreciones del hipotálamo. Bien, entonces va a ser como un sitio de almacenamiento por parte de secreciones del hipotálamo. Este lóbulo posterior va a componerse tanto de la porción nerviosa como del infundíbulo, que ya sabemos que este infundíbulo conecta, ¿no? Conecta tanto la hipófisis con el hipotálamo. Ahora sí, la porción nerviosa. La porción nerviosa de la neurohipófisis va a contener axones amielínicos de 100.000 células neurosecretoras, ¿bien? Cuyos somas van a encontrarse en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Entonces, si se fijan, aquí en el hipotálamo están todos estos grupos de somas, que es del núcleo paraventricular, y también estos que son del núcleo supraóptico. Y sus axones son los que van a dirigirse hacia la porción nerviosa, ¿no? Todos estos axones amielínicos. Estos axones en conjunto se les conoce como tracto hipotálamo hipofisiario. Bien, ¿qué sucede con este tracto hipotálamo hipofisiario? Es que sus terminaciones nerviosas, que obviamente ya es a nivel de la porción nerviosa, van a producir los cuerpos de Herring. Bien, y estos cuerpos de Herring contienen dos hormonas que son los que se almacenan a nivel de la neurohipófisis y luego van a ser liberadas, ¿no? Recuerden que este es más que todo un sitio de almacenamiento. ¿Cuáles son estas dos hormonas? Primero está la oxitocina. Bien, la oxitocina tiene la función de estimular la actividad de células contráctiles a nivel de glándulas mamarias para que se expulse la leche y a nivel del útero durante el trabajo de parto activo y también durante el parto. Entonces, fíjense la gran diferencia entre la prolactina y la oxitocina. La prolactina, que es secretada a nivel de la adenohipófisis, lo que hace es estimular la formación de leche. Pero para que esta leche ya formada pueda expulsarse de la glándula mamaria, se necesita oxitocina, el cual se encuentra almacenado en la neurohipófisis. Bien, entonces ambas
hormonas, tanto la prolactina como la oxitocina, son muy importantes para o al nivel de la lactancia materna. Bien. Y otra hormona, además de la oxitocina, es la hormona antidiurética o también llamada vasopresina, la cual regula la homeostasis hídrica y la osmolaridad de los líquidos corporales mediante la inserción de acuaporinas en el túbulo contorneado distal y conductos colectores, ¿no? Algo de lo que ya hablamos en el capítulo anterior. Además, también va a contener fibroblastos, mastocitos y células gliales especializadas, que se le conocen como pituicitos, que tienen función de soporte similar a la de los astrocitos en el resto del sistema nervioso central. Entonces, no se olviden que la neurohipófisis no es considerada glándula endocrina, sino es un sitio de almacenamiento para tanto la oxitocina como la vasopresina, que son formadas a nivel del hipotálamo. Bien, ahora hagamos una correlación clínica con respecto a las enfermedades relacionadas con la secreción de vasopresina. Aquí quiero mencionar a la diabetes insípida. La diabetes insípida va a tener dos tipos de presentaciones. Bien, puede ser una diabetes insípida hipotalámica o una diabetes insípida nefrógena. Cuando es hipotalámica es por una falta o disminución de vasopresina. No olviden que la vasopresina, como les mencioné, es producida a nivel del hipotálamo, pero se almacena a nivel de la neurohipófisis. Entonces, cuando hay una falta o disminución, quiere decir que está afectado el hipotálamo, es de causa hipotalámica. Y como la vasopresina genera la reabsorción de agua a nivel de la nefrona, y como hay una falta o disminución de esta, se genera poliuria con una orina hipotónica e insípida, ¿no? De ahí viene el nombre, diabetes insípida. Sus causas van a ser lesiones por la cabeza o lesiones en la cabeza, tumores u otras lesiones que puedan llegar a dañar tanto al hipotálamo como a la neurohipófisis, que ya sabemos que es el sitio de almacenamiento. En caso de diabetes insípida nefrógena, la vasopresina se encuentra normal, pero el problema es a nivel de la nefrona, debido a que hay una falta de respuesta renal a la hormona vasopresina. Su causa suele ser por mutación del gen de los conductos de acuaporina 2 o diferentes mutaciones tanto del receptor de vasopresina V2 en los túbulos renales, ¿no? Recuerden, como les mencioné aquí, que la oxitocina lo que hace es generar inserción de acuaporinas, obviamente para aumentar la reabsorción de agua. Bien, ahora hablemos de la glándula pineal. Esta se localiza en la pared posterior del tercer ventrículo, tiene forma de piña de pino, como podemos ver en este corte, y mide de 2 a 8 milímetros de alto, 3 a 5 milímetros de diámetro y pesa aproximadamente de 100 a 200 miligramos. Aquí vamos a encontrar dos tipos de células. Están los pinealocitos, que son las células principales dispuestos en grupos o cordones dentro de los lóbulos o dentro de lóbulos formados por un tabique de tejido conjuntivo, y también células intersticiales o también llamadas gliales, que son semejantes a los astrocitos. A nivel histológico, su característica distintiva va a ser la presencia de calcificaciones, que se les conoce como cuerpos arenáceos o arenilla cerebral, como lo podemos ver en este corte. Esto que vemos aquí son arenilla cerebral, son cuerpos arenáceos, calcificaciones a nivel de la glándula pineal. Esta glándula, también considerada órgano, es un órgano fotosensible y un importante regulador del ciclo día-noche, algo que nosotros lo conocemos como ritmo circadiano, ¿no? A través del tracto retino-hipotalámico, desde la retina, lo que hace es captar luz y oscuridad, por eso es un órgano fotosensible, quienes inhiben y aumentan la producción de la melatonina respectivamente. ¿Qué quiere decir? Que si la retina capta luz, que es algo típico del día, lo que hace es inhibir la producción de melatonina por la glándula pineal. Por otro lado, si lo que hace es captar oscuridad, que es lo clásico de la noche, lo que hace es aumentar la producción de melatonina.
¿no? ¿Y qué funciones tiene la melatonina? Regular los ritmos circadianos, inhibe la secreción de la hormona liberadora de gonadotropina y regula la actividad esteroidogénica de las gónadas, ¿no? Esas son las acciones de la melatonina. Un dato importante, o más que importante, curioso, es que la glándula pineal desempeña un papel en la adaptación a los cambios repentinos en la duración del día, ¿no? Recuerden que su regulador es el ciclo día-noche, como es en el caso de los viajeros en un fenómeno que se le conoce como jet lag, ¿no? Supongo que más de uno ha escuchado alguna vez el concepto de jet lag. Ahora hablemos de la glándula tiroides. Esta es una glándula bilobulada donde cada una mide de 5 centímetros de longitud, 2,5 centímetros de diámetro y de 20 a 30 gramos de peso. Esta se encuentra localizada en la región anterior del cuello y sus lóbulos van a conectarse a través del istmo. Bien, su unidad funcional va a ser el folículo tiroideo. Este folículo tiroideo va a estar formado por un epitelio cúbico simple o cilíndrico bajo, a lo que le conocemos como epitelio folicular, que rodea una masa gelatinosa que se le llama coloide, ¿no? Aquí podemos ver en el corte histológico, donde estoy pasando el cursor, vendría a ser todo el epitelio cúbico simple, ¿no? A lo que se le llama epitelio folicular. Y si se dan cuenta, está rodeando a toda esta masa gelatinosa que se le conoce como coloide. Este coloide va a contener tiroglobulina, que es la forma inactiva de las hormonas tiroideas, que ya hablaremos más adelante de su síntesis. A nivel de la glándula tiroides, nosotros vamos a encontrar dos tipos de células. Primero están las células foliculares, o también llamadas células principales, que se caracterizan por lisosomas abundantes y vesículas endocíticas. ¿Qué quiere decir? Que tiene inclusiones de reabsorción coloidal. Y estas células foliculares son responsables de la producción de las hormonas tiroideas, tanto la tetraiodotironina, o también llamada tiroxina, o también llamada T4, y la triiodotironina, también llamada T3, que lo que hacen es regular el metabolismo basal de los tejidos y células, ¿no? Aquí podemos ver en sus funciones principales, su función es regular el metabolismo del tejido basal, aumentan el ritmo. Esto es lo que hacen las hormonas tiroideas, aumentan el ritmo de otras células del sistema, ¿no? De todo el cuerpo, como que potencian su función, ¿no? Como que aumentan su ritmo. Miren cómo genera producción de calor, crecimiento tisular y corporal, incrementan la absorción de hidratos de carbono del intestino, entonces aumentan el ritmo, ¿no? Potencian la función de otras células del cuerpo. Esto es de lo que se encargan las hormonas tiroideas. Y va a estar regulada por la TSH liberada desde la adenohipófisis, ¿no? Como ya lo mencionamos, por supuesto. Y también encontramos las células parafoliculares, o también llamadas células C, quienes se ubican en la periferia del epitelio folicular y secretan calcitonina, que es un antagonista fisiológico de la hormona paratiroidea que la mencionaremos más adelante. En otras palabras, lo que hace es disminuir la calcemia, ¿no? ¿Y cómo disminuye la calcemia? Inhibiendo la resorción ósea y estimulando la absorción de calcio por los huesos. De esta manera disminuye los niveles de calcio en la sangre, es decir, disminuye la calcemia. Un dato interesante aquí es que el hipotálamo y la hipófisis no influyen en la secreción de calcitonina, como que trabaja independientemente estas células parafoliculares de lo que es el sistema endocrino. No como es en el caso de las células foliculares, que sí está regulado tanto por el hipotálamo como por la hipófisis, ¿no? Por la liberación o la presencia de la TSH. Ahora, hablemos, voy a explicarles acerca de la síntesis de estas hormonas tiroideas, ¿no? Hay múltiples pasos. No olviden que aquí van a participar tanto el coloide, tanto la célula folicular o principal, y también podríamos decir que participa la luz capilar, ¿no? El vaso sanguíneo, el capilar. Entonces van a haber múltiples pasos que vamos a ir explicándolos uno por uno.
El primer paso es la síntesis de tiroglobulina. Esta tiroglobulina va a ser producido por el retículo endoplasmático rugoso de las células foliculares. Aquí encontramos, ¿no? Esta es una célula folicular. Aquí está el retículo endoplasmático rugoso. Genera esta tiroglobulina que luego es empaquetado en vesículas a nivel del aparato de Golgi y luego ya es secretado en vesículas por exocitosis para que se dirija al coloide, que ya sabemos que es esa masa gelatinosa. Entonces ya tenemos tiroglobulina a nivel del coloide. El segundo paso es la reabsorción, difusión y oxidación de yodo. ¿Qué es lo que sucede? Las células foliculares van a transportar activamente yoduro desde la sangre a través del cotransportador unidireccional de sodio-yoduro dependientes de ATPasa, ¿no? Aquí podemos ver la luz capilar, aquí está la presencia de yoduro y en la célula folicular encontramos el cotransportador de sodio-yoduro. De esta manera, yoduro ingresa a nivel de la célula folicular. Posteriormente, este yoduro lo que hace es difundirse hacia el coloide mediante el transportador de yoduro cloruro que se llama pendrina, ¿no? Aquí vemos todo el camino del yoduro y va a liberarse a nivel del coloide gracias a la pendrina, que aquí lo vemos, ¿no? El transportador de yoduro cloruro. De esta manera, yoduro va a llegar al coloide. Bien, inmediatamente cuando ya se encuentra en el coloide, este yoduro va a ser oxidado a su forma activa, que se conoce como yodo. Y esto va a ser gracias a la peroxidasa tiroidea. De esta manera se absorbió yoduro, se liberó yoduro al coloide y se transformó o se oxidó en yodo. Ya tenemos presencia de yodo y de tiroglobulina en el coloide. El tercer paso va a ser la yodación de la tiroglobulina, donde uno o dos átomos de yodo lo que hacen es añadirse a la tiroglobulina ubicada en el coloide, proceso que también es catalizado por la peroxidasa tiroidea. En caso de que una molécula de yodo se añada a la tiroglobulina, se va a formar monoyodotirosina. Recuerden que mono significa uno. Pero si dos moléculas de yodo se añaden a la tiroglobulina, este se va a llamar diyodotirosina. Bien, aquí por ejemplo tenemos un diyodotirosina, dos moléculas de yodo con la tiroglobulina, y aquí tenemos una monoyodotirosina, que es una molécula de yodo con la tiroglobulina. Entonces, así se forma monoyodotirosina y diyodotirosina. El siguiente paso ya es la formación de T3 y T4, que son las hormonas tiroideas. ¿Qué sucede aquí? Por reacciones de acoplamiento oxidativo pueden suceder dos ocasiones o dos escenarios, vamos a llamarlo. El primero es si una monoyodotirosina se une a una diyodotirosina, ¿no? Sería mono, que significa uno, y di, que significa dos. Por lo tanto, tres moléculas de yodo, que quiere decir que si una monoyodotirosina se suma a una diyodotirosina, se va a formar una triyodotirosina, que es T3. Por otro lado, si una diyodotirosina se suma a otra diyodotirosina, quiere decir 2 y 2. Por lo tanto, se forma una tetrayodotirosina o una tiroxina, o también llamada T4. Bien, entonces, si se unen dos diyodotirosinas, T4, como podemos ver acá. Pero si se une una monoyodotirosina con una diyodotirosina, T3. Bien. Entonces, de esta manera se forman tanto el T3 como el T4. Ya encontramos las hormonas tiroideas a nivel del coloide. ¿Cuál es el siguiente paso? La reabsorción del coloide, ¿bien? Donde en respuesta a la TSH, que ya sabemos que se forma a nivel de la adenohipófisis, las células foliculares lo que hacen es captar tiroglobulina del coloide mediante endocitosis, como lo podemos ver aquí y luego van a seguir dos vías.
Está la vía lisosómica, que es la más frecuente, la principal, donde mediante vesículas endocíticas, que son las inclusiones de reabsorción coloidal, la tiroglobulina va a ser degradada, ¿no? Como lo podemos ver aquí. A ver, permítanme hacer zoom. Aquí vemos que las moléculas de azul, por si acaso, son las de tiroglobulina. A nivel de las inclusiones de reabsorción coloidal, se degradan y dejan libre las moléculas de yodo, ¿no? En este caso, como son 3, estamos hablando de una T3, y aquí que hay 4 es una T4, ¿cierto? Y la otra vía es la transepitelial, donde lo que hacen es unirse a un receptor de megalina. ¿Esto qué va a hacer? Que no se transporte dentro de vesículas endocíticas, no se encuentren con inclusiones de reabsorción coloidal. Por eso es que la vía lisosómica es la principal. Luego, el último paso ya es la liberación de la T4 y la T3, que lo que hacen es básicamente atravesar la membrana basal e ingresan a los capilares sanguíneos y linfáticos, ¿no? Que aquí ya lo encontramos, tanto la T3 como la T4, a nivel de la luz capilar. Aquí lo que hacen es unirse a proteínas transportadoras. La principal proteína transportadora es la globulina fijadora de tiroxina, que está en un 70%. Aquí la T4 se une con mayor firmeza a esta globulina. También está la transtiretina, que está en un 20%, donde la T3 se une con mayor firmeza. También está la albúmina, que está en un 9%, y el 1% restante son hormonas circulantes libres y metabólicamente activas, que lo que hacen es más que todo influir en el sistema de retroalimentación. ¿Bien? Ahora, ojo aquí. Si bien se produce mucho más T4 que T3 en una proporción de 20:1, es decir, que se produce muchísimo más T4 que T3, la T3 es 5 veces más potente, mucho más potente que la T4, y es la principal responsable de la actividad biológica. Por lo tanto, si existe mucha más T4 que T3, pero la T3 es la principal responsable de la actividad biológica de la glándula tiroides, la T4 lo que hace es convertirse en T3, ¿no? Una tercera parte de toda la T4 se convierte en T3 a nivel del riñón, a nivel del hígado y a nivel del corazón. Bien. Ahora, para que las hormonas tiroideas ingresen a la célula a través de las membranas celulares, lo hacen por moléculas transportadoras. A nivel del sistema nervioso central, por transportadores monocarboxilados 8 y 10, así como por polipéptidos transportadores de aniones orgánicos. Mientras que a nivel del corazón, riñones, hígado y músculo esquelético lo hacen a través del MCT8, ¿no? Las transportadores monocarboxilados 8. Bien. Ahora hagamos una correlación clínica para mencionarles sobre una función tiroidea anómala o anormal. A nivel de la glándula tiroides, cuando hay alguna alteración de su función, el síntoma más frecuente va a ser el bocio. Bien, va a ser el bocio. Este es un aumento del tamaño de la glándula tiroidea. Ahora bien, una función tiroidea anómala puede generar un hipotiroidismo o puede generar un hipertiroidismo. El hipotiroidismo, como su mismo nombre lo dice, hipo hace en relación a disminución de las hormonas tiroideas. Este puede ser por una insuficiencia de yodo, a lo que se le conoce como bocio por insuficiencia de yodo o bocio endémico, o puede ser por una causa hereditaria autoinmunitaria, que es la tiroiditis de Hashimoto. ¿Qué sucede en la tiroiditis de Hashimoto? Anticuerpos van a generar la apoptosis de las células tiroideas y destrucción folicular, que es la unidad funcional de la glándula tiroides. Por lo tanto, va a disminuir la concentración sérica y va a aumentar la liberación de cantidades excesivas de TSH, que es la hormona liberadora de las hormonas tiroideas, ¿no? Que es a nivel de la adenohipófisis. ¿Y esto por qué? Por sistema de retroalimentación. ¿En qué consiste? Si es que hay un nivel bajo de hormonas tiroideas a nivel de la sangre, esto va a estimular la liberación de TSH. Por otro lado,
Si es que hay un nivel alto de las hormonas tiroideas a nivel de sangre, este va a generar una disminución de la TSH, ¿no? Esa es la retroalimentación negativa. Y como en el hipotiroidismo va a haber una disminución mantenida de las hormonas tiroideas, el TSH se aumenta a nivel excesivo y esto va a causar hipertrofia de la glándula tiroides. Por eso es que en el hipotiroidismo podemos encontrar bocio. Bien, ¿y qué se va a caracterizar el hipotiroidismo? Por lentitud física y mental. Recuerden que las hormonas tiroideas lo que hacen es aumentar el ritmo, ¿no? Generar potencia de la actividad fisiológica de otras células. Por lo tanto, si es que hay disminución de hormonas tiroideas, va a ser todo lo contrario, va a haber lentitud física, lentitud mental. En caso de que sea hipertiroidismo, que puede ser en caso de bocio tóxico o una enfermedad de Graves, lo que sucede aquí es que inmunoglobulinas G anómalas, no anticuerpos, no autoanticuerpos, sino inmunoglobulinas G anómalas, lo que hacen es unirse a los receptores de TSH en las células foliculares, es decir, actúan como si fuesen la TSH y van a estimular la actividad de la adenilato ciclasa, generando un aumento de la secreción de las hormonas tiroideas. No va a haber un exceso de hormonas tiroideas a nivel de la sangre. Y esto va a generar un ritmo metabólico acelerado, todo lo contrario a lo que es el hipotiroidismo. Va a haber aumento de las actividades nerviosas simpáticas, ¿no? El cuadro clínico va a caracterizarse por pérdida de peso, transpiración excesiva, taquicardia, nerviosismo, protusión de los globos oculares, como podemos ver en esta paciente, retracción de los párpados también de igual forma. Y su tratamiento es quirúrgico mediante la extirpación de la glándula tiroides o también puede optarse por radioterapia con yodo radioactivo. Ahora hablemos de las glándulas paratiroides. Estas son glándulas endocrinas pequeñas ovoides que se encuentran en la superficie posterior de los lóbulos laterales de la glándula tiroides. Van a ser dos pares, dos glándulas paratiroideas inferiores y dos glándulas paratiroideas superiores. Aquí vamos a encontrar dos tipos de células. Están las células principales, que son células poligonales pequeñas, quienes son las más abundantes y se encargan de la síntesis, almacenamiento y secreción de grandes cantidades de la hormona paratiroidea. Aquí lo podemos ver en el corte histológico, todas estas son células principales, ¿no? Poligonales pequeñas. Mientras que las células oxífilas son más redondas y grandes que las células principales, aquí claramente se puede ver el tamaño, y no se les conoce una función secretora, ¿no? Funcionalmente, los que nos interesan son las células principales. Ahora bien, la hormona paratiroidea va a causar el aumento de la calcemia, algo totalmente contrario a lo que hace la calcitonina, que ya lo acabamos de mencionar. Y también genera la disminución de fosfato sérico. ¿Por qué? Porque va a actuar en diversos sitios. Por ejemplo, va a tener acción sobre el tejido óseo, que conduce al aumento de la resorción ósea y la liberación de calcio y fosfato en líquido extracelular, algo totalmente contrario a lo que hace la calcitonina. Genera excreción renal del calcio, genera excreción urinaria de fosfato, no es lo mismo renal que urinario, ojo aquí, no se vayan a confundir. Conversión renal de la 25OH vitamina D3 en la hormona 1,25 vitamina D3, que ya sabemos que es la funcional, que lo que va a hacer es absorción intestinal de calcio, ¿no? Todas estas acciones aumentan el calcio en sangre y disminuyen el fosfato en sangre. Ahora, su secreción de igual forma va a ser regulada por sistema de retroalimentación simple que ya les expliqué en la anterior diapositiva, ¿no? Pero este es con otro ejemplo. Ahora, si se detecta una baja concentración de calcio, estimula la secreción de la hormona paratiroidea. Por el contrario, las altas concentraciones de calcio inhiben su secreción. Bien, esto es retroalimentación. Un dato muy importante que también debemos saber es que la hormona paratiroidea tiene acción homeostática lenta y duradera, al contrario de la calcitonina, que es una acción rápida. Bien,
No olviden que la calcitonina es generada por las células C a nivel de la glándula tiroides. ¿Bien? Ahora hablemos de las glándulas suprarrenales. Estos son dos órganos ubicados en el polo superior de los riñones. Aquí podemos ver el riñón, ¿no? En el polo superior está la glándula suprarrenal, ¿no? A ambos lados, obviamente. Van a estar cubiertas por una cápsula gruesa de tejido conjuntivo. Y el tejido parenquimatoso secretor lo podemos dividir en dos partes. Está la corteza, que es la secretora de esteroides y consiste en el 90% del peso de la glándula. Y también está la médula, que es la secretora de catecolaminas. Bien, la irrigación también es muy importante conocerla aquí. Y es que este va a ser por las arterias suprarrenales superior, aquí lo podemos ver el superior, media y también inferior, ¿no? Todas estas tres arterias. Y va a ser drenada por las venas suprarrenales. A nivel de la cápsula, ¿no? Gruesa de tejido conjuntivo que rodea estas glándulas suprarrenales, las arterias van a ramificarse para generar el siguiente sistema. Están los capilares capsulares que irrigan a la cápsula, están los capilares sinusoidales corticales fenestrados, ¿no? La arteriola capilar, digo, la arteriola cortical, ¿bien? La arteriola cortical, que lo que hacen es irrigar a la corteza y después, si se fijan aquí, drenan en los sinusoides capilares medulares, ¿bien? A nivel de los sinusoides capilares medulares fenestrados. Y también están las arteriolas medulares, que lo que hacen es atravesar la corteza, ingresan en los tabiques y llevan sangre arterial a los sinusoides capilares medulares. ¿Esto qué quiere decir? Que la médula va a tener irrigación doble, tanto irrigación arteriolar, digo, irrigación arterial por las arteriolas medulares y también van a tener drenaje venoso que proviene de la arteriola cortical, ¿no? Cuando ya se dirige a sus capilares o a sus sinusoides capilares medulares fenestrados. Tiene irrigación doble. ¿Y por qué necesita esta irrigación doble? Va a ser básicamente lo mismo o la misma o el mismo motivo del que les expliqué a nivel de la hipófisis, a nivel de la porción distal. Va a necesitar secreciones de la corteza para poder generar las secreciones medulares, ¿no? Más adelante les explicaré y van a darse cuenta. Ahora, las vénulas lo que hacen es drenar en las pequeñas venas colectoras suprarrenales medulares, que se reúnen para formar la gran vena adrenomedular central, que aquí la podemos ver. Los vasos linfáticos se encargan de la distribución de cromogranina A. Aquí también encontramos vasos linfáticos, que es un producto de secreción de las células cromafines que sirve como un complejo de proteínas de almacenamiento tanto para adrenalina y noradrenalina. Entonces, vamos a iniciar primero hablando de la médula suprarrenal para que comprendan sobre su irrigación. Aquí en la médula suprarrenal nosotros vamos a encontrar dos tipos de células. Las células más importantes son las cromafines o también llamadas células medulares. Estas son consideradas neuronas modificadas que carecen de prolongaciones axónicas, ¿no? Cuando los impulsos nerviosos transportados por las fibras simpáticas alcanzan estas células, va a ser para que liberen productos de secreción. Aquí podemos ver, permítame hacer zoom. Aquí podemos ver estas terminaciones nerviosas que lo que hacen es llevar estos impulsos a estas células cromafines con el fin de que secreten su producto de secreción, obviamente, que es adrenalina y noradrenalina, ¿no? Aquí lo podemos ver en la tabla. ¿Por qué es importante estas hormonas? Porque son simpático-miméticos, ¿no? Producen efectos similares a lo que genera la división simpática del sistema nervioso autónomo. Aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la presión arterial, generan la conversión de glucógeno en glucosa, aumentan la transpiración, dilatación bronquiolar, frecuencia respiratoria, ¿no? Aumento.
bien, genera aumento. Y también están las células ganglionarias, ¿no? Pero lo más importante son las cromafines. Ahora bien, ojo aquí. Los glucocorticoides que son producidos en la corteza, no en la médula, sino en la corteza, inducen a la enzima que cataliza la metilación de noradrenalina para producir adrenalina. Entonces, para que se produzca adrenalina a nivel de la médula, esta médula suprarrenal necesita glucocorticoides, quienes son producidos en la corteza. Por ese motivo, la médula tiene irrigación doble, la que proviene de su arteriola medular y la que proviene de la arteriola cortical, ya que ésta va a drenar sangre con glucocorticoides porque ya discurrió a nivel de la corteza, ¿no? A nivel de la zona glomerular, fascicular y reticular, por lo tanto va a distribuir glucocorticoides con el fin de que se produzca adrenalina, ¿no? Es un mecanismo muy parecido a lo que sucede entre el hipotálamo y la adenohipófisis, ¿no? Que les mencioné al inicio del video. Ahora, también existe una respuesta lucha o huida, donde hay una liberación súbita de catecolaminas que genera un uso máximo de energía, ¿no? Recuerden que son simpático-miméticos. Y así un esfuerzo físico máximo. Ahora hablemos de la corteza suprarrenal. Esta va a estar dividida en tres zonas. Bien, está primero la zona glomerular, que es una zona externa angosta que solamente constituye el 15% de la corteza suprarrenal, ¿no? Aquí lo podemos ver. Sus células van a encontrarse muy juntas en grupos ovoides, aquí lo podemos ver, grupos ovoides y columnas curvas. Son relativamente pequeñas y cilíndricas o aplanadas con inclusiones lipídicas escasas. Bien, no se vayan a olvidar de cómo están dispuestos en grupos ovoides y columnas curvas. Lo que hacen estas células de la zona glomerular es secretar un mineralocorticoide que se le llama aldosterona. Estos producen la aldosterona que actúa en el sistema renina-angiotensina-aldosterona que ya lo comentamos en el video pasado, ¿no? Sirve para la homeostasis electrolítica porque aumenta la reabsorción de sodio y reduce la reabsorción de potasio. No vayan a olvidar que toda reabsorción de sodio incluye reabsorción de agua. Bien, esta aldosterona va a ser producida a partir del colesterol por una serie de reacciones enzimáticas controladas por la angiotensina 2, ¿no? Pero el último paso para la biosíntesis de este mineralocorticoide va a ser gracias a la aldosterona sintasa, que se encuentra en esta zona glomerular, ¿no? Por lo tanto, es encargada de la formación final de aldosterona. ¿Bien? La siguiente zona es la zona fasciculada, que es la zona media gruesa que conforma un 80% de toda la corteza suprarrenal, ¿no? Es prácticamente la mayor parte de la corteza suprarrenal, no todo un 80%. Aquí encontramos células grandes y poliédricas que se disponen en cordones rectos y largos. Ya no se disponen en grupos ovoides, sino cordones rectos y largos. Aquí lo podemos ver en todo este corte histológico, ¿no? Cordones rectos y largos que van a estar separados por capilares sinusoidales con una gran cantidad de inclusiones lipídicas, que es lo que la diferencia de la zona glomerular, incluso también de la zona reticular, ¿no? Su gran cantidad de inclusiones lipídicas. ¿Por qué se quieren estas inclusiones lipídicas? Porque son precursores para la formación de glucocorticoides, ¿no? Que es la principal secreción de la zona fasciculada, glucocorticoides. ¿Por qué? Porque poseen dos importantes enzimas, la 17 alfa hidrolasa y la 17-20 liasa para producir glucocorticoides, principalmente corticoesterona y cortisol, y también puede generar pequeñas cantidades de gonadocorticoides prácticamente insignificantes. ¿Qué es lo que hacen los glucocorticoides?
promueven el metabolismo normal, reducen el ritmo del metabolismo de la glucosa, estimulan la síntesis de glucógeno en el hígado, la movilización de lípidos, resistencia al estrés, suprimen respuesta inflamatoria y también reacciones alérgicas. Entonces, como que va un poco, es antagonista, podría considerarse, de la adrenalina que se produce a nivel eh, de la médula, ¿no? Y no olviden que los glucocorticoides son importantes para la conversión de noradrenalina en adrenalina a nivel de la médula. Y la última zona es la reticular, que es la zona interna, es la de ubicación más central, que apenas es de 5 a 7%, con células notablemente más pequeñas dispuestas en cordones anastomosados separados por capilares fenestrados. Aquí, en la zona reticular, la secreción principal son gonadocorticoides, sobre todo la deshidroepiandrosterona, el sulfato de deshidroepiandrosterona y también la androstenodiona. Bien, esos van a ser los gonadocorticoides que produce la zona reticular. Ahora bien, estos son andrógenos débiles que prácticamente en el varón no tienen una función muy importante, que digamos, ya que la principal secreción de andrógenos en el varón es a nivel de los testículos, no a nivel de la zona reticular de la glándula suprarrenal. Pero sí es importante más que todo para las características sexuales secundarias en la mujer, ¿no? Porque no tiene testículo, ¿no? Para el desarrollo del vello axilar y púbico en las mujeres durante la pubertad, ¿no? Causan efectos masculinizantes. Además, a nivel de la mujer, la zona reticular va a ser la vía principal de producción de testosterona a nivel de la mujer, ¿no? En el varón son niveles o una función prácticamente insignificante, ya que en comparación a los testículos, ahí es donde se produce mucha mayor cantidad de testosterona o de andrógenos que se encargan de las características sexuales masculinas, bien, tanto principales como secundarias. Y bien, eso fue todo con respecto al capítulo de órganos endocrinos. No olviden que como referencia utilizo histología de Ross. No olviden suscribirse, activar la campana para que les lleguen las notificaciones de los siguientes vídeos, dejar su like en caso que les haya agradado la ponencia y compartir el canal con aquellas personas que crean que van a ingresar a la Facultad de Medicina o que sepan que van a ingresar a la Facultad de Medicina, que saben que se encuentran en los primeros semestres donde ven todo esto de las ciencias básicas, ¿no? Que creo, como repito, creo que mis vídeos, tanto mis vídeos como las diapositivas, les van a ser de mucha utilidad. No olviden también que todas las diapositivas de todos los vídeos que yo les presento se encuentran en una carpeta Drive donde pueden descargarlos para poder utilizarlos. El link de esa carpeta Drive lo van a encontrar en la descripción del vídeo. Bien, nos vemos en el siguiente vídeo donde vamos a hablar, si no me equivoco, toca aparato reproductor masculino y luego sigue el femenino.